Bien, vamos a continuar lo que habíamos dejado el día de ayer, el pequeño repaso que estamos haciendo en forma general de todas estas estructuras que vimos. Ayer nos quedamos en lo de la importancia de la pared, del engrosamiento de la pared que observamos normalmente en el ultrasonido, en las colecistitis crónica y aguda. ¿Se acuerdan en la aguda que tenía? Para que yo sepa que es aguda, ¿se acuerdan que tenía que tener? El edema, ¿verdad? El edema en la mucosa, exactamente. Entonces ese edema en la mucosa me dice que es un proceso agudo. Y al igual que en la úlcera gástrica, ¿verdad? Cuando tenemos edema es porque es un proceso agudo. También teníamos el engrosamiento de la pared, que cuando hay una colecistitis, ya sea crónica o aguda, la pared toda está engrosada, ¿verdad? Esa es una cosa importante, porque hay veces que tenemos esta situación de una pared engrosada, pero en un solo segmento. Entonces, eso es peligroso para el diagnóstico. Entonces, aquí estamos viendo en este ejemplo este engrosamiento de pared en una neoplasia. La neoplasia vesicular morfológicamente puede ser por invasión a una pared, como estamos viendo en este caso, o por una lesión polipoidea. ¿Cómo distinguíamos entre un pólipo y un cálculo? ¿Se acuerdan? No da sombra, ¿verdad? Exactamente, no da sombra a pesar del tamaño. ¿Por qué? Porque es de consistencia, pues, carne, pues, no tiene una consistencia de densidad cálcica, pues. Entonces, no da sombra acústica a pesar del tamaño, porque ayer lo mencionamos, un cálculo de este tamaño era para que nos diera una sombra muy grandota. Además, voy a mover al paciente y el cálculo se desplaza y el pólipo permanece en su sitio. Aquí tenemos unos ejemplos de ello. Vean aquí, en este caso, vean aquí una lesión polipoidea muy grandota y tiene una pequeña sombra acústica. Uno diría, caray, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que hay un cálculo también. Aquí movemos al paciente. Vean la lesión polipoidea ecogénica, ese es el lenguaje que se menciona, y aquí está el eco brillante con su sombra acústica. Aquí se interpuso y por eso se veía este pequeño equito con esta sombra acústica. Pero vean cómo movimos al paciente y la imagen hiperecoica, redonda, grandota, está adentro y prácticamente no se mueve. Entonces es una forma de distinguir. Y aquí tenemos dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática. Acuérdense que ayer mencionamos que el colédoco no debe de medir arriba de 7-8 milímetros. Si mide más de eso de calibre es porque hay algún tipo de obstrucción. Y es importante el que estudiemos esta vía biliar intra y extrahepática. Se puede estudiar muy fácilmente por la bilis, por un lado, ¿verdad? Que se tiene, pues entonces líquido, transmite muy bien el sonido y hay que identificar cuál es la causa. Ahora, mencionamos también las colangios. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una colangio trans cuando el cirujano está abriendo a cielo abierto, abre y quiere contraste en la vesícula por algún motivo, mete una sondita, se mete el contraste y se puede hacer el estudio en esa manera. Pero las colangios que más vamos a estar viendo, bueno, es la posquirúrgica, la que le metemos la sonda T. ¿Se acuerdan? Una T que se mete a la vía biliar. ¿Para qué se mete la sonda T? ¿Se acuerdan? A la vía biliar. O sea, ya operamos, ya quitó la vesícula el cirujano, deja una sonda T y nos los manda rayos X a las 2 semanas. ¿Cuál es la función de la sonda T? ¿Sí, compañeros de línea? Para desfuncionalizar. Desfuncionalizar, efectivamente, se desfuncionaliza la vía biliar, o sea, bueno, no es que se desfuncionalice, sino que la derivación de la bilis va a ser hacia otro lado, no afectando la salida al duodeno, y entonces, por un lado va a estar ahí, y por otro lado, se puede meter también algún tipo de antibiótico, algún tipo de medicamento que el paciente requiera. Y además no se va a estar reteniendo esa bilis, se va a estar saliendo, y entonces no hay problema. Normalmente recuerden que el colédoco puede tener edema por el daño que tenía ahí, por un cálculo, por una neoplasia que se opera, va a quedar edema y entonces no es bueno que esté saliendo por ahí la bilis. Aquí entonces la sonda T es posquirúrgica y es nada más para este tipo de control, derivar la bilis y poder tener acceso a la vía biliar de algún motivo.
Y tenemos la colangiopercutánea, la que metemos una aguja de chiva, ¿se acuerdan que dijimos que es muy larga, muy delgadita, se puede doblar, muy filosa, entra, casi no lesiona el parénquima hepático, metemos el contraste y podemos observar la vía biliar intra y luego la vía biliar extrahepática. Si ustedes se fijan, aquí hay un cálculo que está dilatando el colédoco, que no está, se fijan, no hay contraste nada en duodeno. Esto es anormal totalmente. Entonces, aquí está un cálculo que está impidiendo que salga la bilis. ¿Cuál es la condición para hacer una percutánea? ¿Cuál es la condición para hacer una percutánea? Acuérdense. Sencillo, el paciente está ictérico. Entonces, ¿qué significa eso? Hay dos tipos de ictericia, ¿se acuerdan? ¿Cuál y cuál? Una de tipo inflamatorio, por ejemplo, si yo tengo hepatitis, voy a estar amarillo, pero mi vía biliar está normal. Y la ictericia obstructiva, ¿sí? La que está obstruyendo, llámese tumor, llámese cálculo, llámese compresión extrínseca, porque también puede haber una compresión extrínseca, que está obstruyendo la salida de bilis y me va a dar ictericia obstructiva. Entonces, acuérdense, hay dos tipos de ictericia, por inflamación y por obstrucción. Ahora, ¿en qué condición puedo hacer una ¿cómo se llama? Una colangiopercutánea? ¿En cualquiera? Por obstrucción. ¿En la ictericia qué? En la obstructiva, exactamente, ¿verdad? Entonces, la ictericia obstructiva es prácticamente la condición que debemos de tener a fuerzas para poder hacer una colangiopercutánea. Porque si no hay dilatación de la vía biliar intrahepática, le voy a estar picoteando al paciente. ¿Y cuál es su complicación? ¿Cuál es la complicación de una colangiopercutánea? ¿Qué se les ocurre? Ya dijimos que no hay mucha lesión del parénquima hepático, pero sí que puede haber. Acuérdense que las pruebas de función hepática están alteradas, ¿sí? Y entre ellas la coagulación, uno de los factores de la coagulación. Entonces, si yo estoy picando al paciente y no tengo dilatación de la vía biliar intrahepática, puedo causar sangrado. Incluso aún teniendo la vía biliar dilatada, puedo causar sangrado. Y es un sangrado que puede ser desde muy pequeño hasta muy importante. Entonces, una complicación muy importante de la colangiopercutánea es el sangrado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aquí tenemos también la colangio por CEPRE. La CEPRE, habíamos dicho que la hace el endoscopista, mete el endoscopio, casi siempre lo mete a nivel de la ámpula de Vater, y ahí metemos contraste. Vean aquí está el aparato de la CEPRE, vean aquí el equipo de la CEPRE, y aquí tenemos la vía biliar opacificada, aquí tenemos incluso el conducto pancreático, vean qué bien se ve, el conducto pancreático, y la vía biliar intrahepática a través de este procedimiento. El pero de este procedimiento, bueno, es que requiere anestesia, y la anestesia en un paciente que esté en malas condiciones podría no ser muy favorable, pero bueno, tiene su indicación precisa. Aquí tenemos otro ejemplo de la sonda T. Más ejemplos. Aquí tendríamos unas complicaciones de la sonda T. ¿Qué se les ocurre que sea esta imagen de aquí? Tengo aquí la vía biliar, aquí tengo el cístico, aquí tengo la salida, vean, aquí se ve el duodeno claramente, y aquí, primero, ¿está la sonda T o no está la sonda T? No, ¿verdad? No está primero. Número uno, hay muchas veces que el paciente en su movimiento, como es un paciente ya que está deambulando, muchas veces no se fija o se lo jala con la ropa o algo pasa y se le sale la sonda T. Y entonces queda afuera la sonda. Y entonces el cirujano, pues ahí se ve en una complicación, ¿verdad? Número uno. Pero número dos, ya no tiene la sonda T, entonces, ¿qué es esto de aquí? ¿Un qué? Es contraste, pero ¿en dónde? Ya no tiene la sonda T. En subhepático, ajá, pero ¿en dónde? O sea, si yo ya quité un conducto y tengo contraste, ¿qué significó que se hizo ahí? ¿Una qué?
empieza con F, F de fístula, una fístula, ¿sí? Se le hizo una fístula a este pacientito y entonces es una complicación que debe de atenderse el cirujano. O sea, aquí, así como vemos contraste, va a haber bilis. Entonces, la bilis va a estar saliendo por este sitio. Este es un trayecto fistuloso grandísimo que se hizo como complicación de una sonda T que se expulsó en forma obviamente anormal, ¿verdad? No es lo normal. El cirujano debe de ser el que saca la sonda cuando ya se restablece la función de la vía biliar. Entonces aquí se hizo una fístula. Ahora, fíjense, aquí todo esto es contraste hidrosoluble. Ya habíamos dicho, el hidrosoluble no pasa nada, o sea, aunque se haga un trayecto fistuloso, no pasa nada, se va a reabsorber. El problema es con la bilis, no es tanto con el contraste. El contraste ahí está y al ratito ya no lo voy a tener, pero sí la bilis. Entonces es el pacientito que les va a llegar con el hoyito aquí en el hipocondrio y chorreando, dice, ay, aquí un chorreando material amarillento, que es la bilis, debe estar saliendo aquí. Entonces sí es una situación delicada, una complicación importante. Y otra complicación, ¿qué le ven a este estudio? Aquí está la sonda T. Aquí está la vía biliar intrahepática y aquí está la vía biliar extrahepática, está drenando al duodeno, pero hay una complicación. Vean, aquí tiene halo radiolúcido, ¿se fijan? Aquí hay un halo radiolúcido por edema. Quiere decir que está reciente, quiere decir que está un proceso agudo. Pero ¿qué complicación tiene esta? Una imagen radiolúcida, ajá, en el conducto, ¿cuál? En el conducto común, ¿verdad? Tiene una imagen radiolúcida, ¿y qué podrías pensar con eso? Es un calculote, ¿verdad? Es un calculote, que está ahí, ya se le quitó la vesícula, fíjense, ya no tiene vesícula, y tiene una imagen aquí de cálculo, y ya se le puso la sonda y todo. Entonces, ¿qué pasó aquí? O no lo detectaron durante el procedimiento, o se hizo un nuevo cálculo. Los pacientes vuelven a hacer cálculos, pero el hecho de que sea reciente, porque pues la sonda se quita a la segunda semana más o menos del postoperatorio. Entonces quiere decir que el postoperatorio es recientito, apenitas todavía la tiene. Quiere decir que todavía está ahí. Entonces este es un cálculo que no se identificó y ahí quedó. Imagínense decir al paciente, fíjate que todavía tienes una piedra y ya te operé. Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Entonces se mete a través de, ahora sí, una CEPRE, se mete nuevamente el endoscopio y a través de eso se mete una canastilla de Dorsman, creo que ya les había dicho eso, en donde está aquí el cálculo, se mete la canastilla, es un paraguas, hagan de cuenta, es un paraguas. Se llega aquí, se abre, se captura el cálculo y se saca. Es un procedimiento que sí requiere cierta práctica, puede ser difícil porque luego, sobre todo un cálculo de este tamaño, a veces sí es difícil extraer. Si es un cálculo pequeño, normalmente sí se sale fácilmente. Bueno, otras complicaciones, vean imágenes pequeñas, imágenes radiolúcidas, aquí, chiquitas, y otras más acá, dentro del conducto colédoco. Entonces, vean, en la sonda T, vemos la sonda T, aquí está, la vía biliar intrahepática, la vía biliar extrahepática, permeable, está saliendo, pero tiene piedritas adentro. Vean aquí cómo es este caso.